Hola compañeros, somos de la Facultad Mariano Gálvez, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi nombre es Eloína Carrillo. Y yo soy Brenda de León. El ingeniero que nos imparte la clase, Jorge Santos Neil, y este video pertenece al curso de Base de Datos 1. El tema, Diccionario de Datos. Como referencia en los libros, encontramos que el objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades. También se define como los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes, etc. Un diccionario de datos contiene metadatos, es decir, datos acerca de los datos. El esquema de una tabla es un ejemplo de metadatos. Un sistema de base de datos consulta el diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales. Estos fueron encontrados en los fundamentos de bases de datos en la cuarta edición. Como mapa mental del diccionario de base de datos tenemos lo que son las categorías, y en las categorías incluyen los flujos de datos, estructura de datos, elementos de datos y almacenes de datos. En los tipos de diccionarios está el data store, el proceso, el record y el Excel. El objetivo es evitar ambigüedades, ¿verdad? Por eso tenemos una imagen ahí para que puedan observar. Y es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. La necesidad de entender el diccionario de datos son 4 pasos. 1. Validar la integridad y exactitud del diagrama de flujo de datos. 2. Proporcionar un punto de partida para desarrollar pantallas e informes. 3. Determinar el contenido de los datos almacenados en archivos. 4. Desarrollar la lógica para los procesos del diagrama de flujo de datos. Presentación de un diccionario de datos. El símbolo, significado, explicación y uso. Empezamos acá. Con el símbolo, que es igual, es equivalente a explicación, que es el alias, el uso, denota sinónimos. El más, que es el símbolo, significado Y, explicación, concatenación, componentes que siempre están incluidos en una estructura. Uso denota una relación de secuencia. Corchetes, en símbolo, uno u otro, define opciones entre los componentes de una estructura. Uso denota una relación de selección. Símbolo, llaves. Iteración de define la repetición de un componente de la estructura. Uso denota una relación de iteración. Símbolo, paréntesis. Significado, opcional. Explicación, define componentes de la estructura que puede o no estar presente una sola vez. Denota una relación opcional. Diccionario de datos. Símbolos usados en la denotación del diccionario de datos. Acá lo tenemos abreviado. Igual, significa, es definido como o está hecho de. Más, significa y. Llaves, significa cero o más de cualquier cosa que esté dentro de las llaves. Y repetición. N llaves M significa entre N y M inclusive. Corchete, barras, corchete, significa que uno de los atributos entre las barras está presente. Paréntesis, significa que el ítem entre paréntesis es opcional. Comillas, incluye literales, valor a utilizar. Asteriscos, incluye comentarios. Define el significado de datos informalmente. La notación algebraica usa los siguientes símbolos. 1. Un signo igual significa está compuesto de. 2. Un signo de suma significa y. 3. Las llaves indican elementos repetitivos, también llamados grupos de repetición. Los corchetes representan una situación de uno u otro.
Se podría representar un elemento u otro, pero no ambos. 5. Los paréntesis representan un elemento opcional. Diagrama de flujo de datos y las entradas del diccionario de datos. 1. Maestro de empleados. Registro del empleado. 5. Producir recibo de nómina del empleado. Recibo de nómina de empleado y empleado. En esta dirección. Tomando en esta dirección, en el D2, el archivo de horas trabajadas de los empleados cae nuevamente a producir recibo de nómina del empleado, pasando por el registro de horas trabajadas, nuevamente por las horas trabajadas, y el 5.3 calcular monto del sueldo actual. Este mismo da información del sueldo y monto del sueldo actual. Ejemplo: orden de compra igual a nombre cliente más dirección de envío más un artículo. 10. Significa que una orden de compra siempre debe contener un nombre de cliente, una dirección de envío y una de a 10 artículos. Las referencias de la información que obtuvimos para poder realizar este video fue tomada de los libros de Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Dejamos acá el link. Luego, Gestión de Base de Datos, también estamos dejando el link para descarga. Desarrollo de Base de Datos, también está el link aquí abajo. Bueno, entonces nos vamos al SQL Server, y en el SQL Server usamos lo que es la base de datos ComputerDB para poder utilizar el diccionario de datos. Si se dan cuenta, dice que los comandos están completados correctamente. Vamos a dejar un link de descarga de un documento de texto que nos muestra el código que vamos a utilizar en lo que es el diccionario de datos. Este diccionario de datos sirve para utilizarlo, este código más bien, se puede utilizar en cualquier base de datos. Al principio cuesta que cargue, ¿por qué? Porque el código en sí va a buscar las tablas y empieza a sacar la información que se requiere. Entonces, ya utilizando lo que es la base de datos ComputerDB, vamos a correr el código desde el select y lo ejecutamos y empieza a cargar. En este caso ya carga rápido porque ya lo hemos ejecutado una vez o más de una vez, y nos muestra las opciones, ¿verdad? Lo que es el ID, la tabla, la columna, el tipo, la precisión y todo lo demás, ¿verdad? Lo que permite los nulos y los no nulos, los máximos, lo que es autonumérico, la descripción, las llaves primarias, las referencias de los nombres de las tablas y las referencias de los nombres de las columnas. Es entonces esto lo que es el diccionario de datos en base de datos SQL Server. El código, no olviden, lo dejamos en la descripción para que lo puedan probar en sus propias bases de datos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por lo que es el tema diccionario de datos. Le vamos a adjuntar la presentación y también le vamos a dejar un link en lo que es GitHub, además de las direcciones, los URL para que puedan guiarse para los libros. Y en el GitHub mantenemos un repositorio de lo que es el contenido, tanto como de diccionario de datos como otros temas. Se pueden guiar por cualquier necesidad, se pueden guiar ahí. Eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. ¡Tatán! Gracias. Adiós. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Teletubby te volviste.